Hola amigos, soy el Rabino Jacques Hooker de Brit Braja. Hablemos hoy esta semana de la Parashá Vayeshev. Ah, en ella leemos en el capítulo 39 de Génesis, del versículos 2 a 4, el Eterno estaba con Yosef y fue un hombre de mucho suceso Yosef estuvo en la casa de su amo egipcio. Y cuando su amo se dio cuenta que Dios estaba con él y que Dios le daba, le daba suceso a todo lo que hacía, el amo, empezó a querer a Yosef y le dio todo, lo hizo su asistente personal y lo puso a cargo de todo en su casa, poniendo en sus manos todo lo que él tenía. O sea que a pesar de las condiciones difíciles, raras, en las cuales Yosef llegó a Egipto, muy pronto nos damos cuenta que él encuentra suceso en todo lo que hace y llega a tener algo de prominencia, de suceso en su vida. Yosef, el hebreo, se encuentra viviendo como un egipcio pleno, una vida egipcia plena. Por supuesto, él pronto se hace víctima de una tentativa de seducción y una falsa acusación y termina en la cárcel. Pero esto es solo un pequeño problema en un camino a un suceso meteórico, a llegar a ser el segundo hombre más importante de todo Egipto. Exiliado de su casa, de su lugar donde nació, Yosef se encuentra en una situación a donde tiene que aculturarse, asimilarse y esencialmente hacerse más egipcio que los egipcios. Él cambia su nombre, su persona, su personalidad y le da sabio consejo al liderazgo, al faraón. ¿No es este, de hecho, el modelo que todo judío en la diáspora ha seguido en los últimos 3000 años desde Yosef? Muchos judíos a través de la historia han buscado encontrar un balance entre tener suceso en un mundo, una sociedad predominantemente no judía y mantener su propia identidad judaica. De los Shadlanim, eran los judíos de la corte en la Europa medieval, hasta lo que la idea que el filósofo judío ruso del siglo XIX, Yehuda Leib Gordon, dijo: ser un judío en la casa y un hombre en la calle. Este balance delicado todavía es difícil aún hoy día. Gordon seguramente creía que para que los judíos pudieran tener suceso, ellos tenían que esconder su identidad judaica, mantenerla totalmente separada, aparte y solo en su casa. Y en afuera deberían hablar el idioma local, tomar nombres locales y nunca demostrar nada que llevara a los demás a creer que había una lealtad dividida. La noción que un judío puede pertenecer y completamente asimilarse en una otra sociedad distinta estaba en la esencia de una obra de teatro que Theodor Herzl escribió, demostrando sus ansiedades sobre el tema. Se llamaba El Nuevo Gueto, en la cual él lidiaba directamente con la cuestión judía y lo que él creía que era una emancipación de los judíos europeos que no estaba yendo bien. La solución para Herzog le quedó muy claro poco después, cuando otro judío fue falsamente acusado y juzgado en París, y el resto ya conocemos la historia. Para Herzog y para tantos otros, el sionismo se transformó en la mejor contestación al no ser aceptado entre los otros pueblos, en las otras sociedades. Los sionistas estaban construyendo un Estado judío para tratar de resolver este tema. Para Mordechai Kaplan, el fundador del movimiento reconstruccionista, él trataba de lidiar con un tema distinto. Una vez que ya hay un Estado judío, ¿qué haces cuando la gente te pregunta: ¿sos más judío o sos más uruguayo? ¿Sos más judío? ¿Sos más norteamericano?
Y él decía que los judíos no deben tener ningún tipo de lealtad dividida, sino que los judíos tienen que tener una lealtad dupla. Que uno puede vivir simultáneamente una vida plenamente judía y una vida plenamente norteamericana. Y que un judío nunca debe ser, soy 50% judío, 50% argentino, sino que yo soy 100% los dos. Kaplan decía que para vivir plenamente en las dos sociedades es posible, y para él era imposible esperar cualquier otra cosa distinta. La llegada y el suceso de Yosef en Egipto termina siendo un excelente principio para una saga excitante que vamos para su futuro crecimiento personal, su llegada al poder y eventualmente su reconciliación con sus hermanos. Okay. Pero la historia de Génesis no termina ahí, sigue después de la reconciliación. Si la historia terminara acá, Dayenu ya sería una historia fabulosa y podríamos conectarla con la historia de los judíos modernos llegando a varias sociedades donde hemos recibido Estados Unidos, a Canadá, Argentina, Brasil, etc. Pero sería una historia de los judíos llegando y olvidándose de su judaísmo. La situación de Yosef trae la pregunta milenaria de él se encuentra cómo mantener una existencia judía afuera del círculo de otros judíos, estando en una comunidad donde la mayoría no es judío, que es un tema verdadero para todos nosotros. Sería interesante si, por ejemplo, la gente que ahora anda tan preocupados estudiando qué va a pasar con el pueblo judío acá, la gente del Instituto Pew que hicieron un estudio, si ellos le hubieran preguntado a Yosef cómo hizo para seguir judío. Nosotros leemos en el texto que Dios estaba con él y que él era identificado como un hebreo, como un ivrí, y si seguís la historia hasta el final, te das cuenta que Yosef estaba muy preocupado con mantener su conexión con su lugar de origen, porque pidió que sus huesos, si él no llegaba a regresar a Israel, que sus huesos los llevaran para allá. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta acá de los tres pilares, de los tres puntos básicos para la sobrevivencia, para la existencia judía. Dios, o la Torá, el pueblo, y finalmente una conexión con la tierra. Con estos tres puntos podemos llegar o de pronto 2 de 3, podemos llegar a tener un sentido fuerte de identidad judía y llegar a ser gente de suceso, como lo fue Yosef. Hoy día, por supuesto que nosotros vivimos en una sociedad abierta, donde estos temas no hay, estas cuestiones son muy menores. No necesitamos una bifurcación, como decía Yehuda Leib Gordon, ser un judío en la calle, en la casa y un hombre en la calle. Y muchos han dicho hasta que si Herzl hubiera vivido hoy, él, en las comunidades judías que hay en el mundo, donde los judíos son generalmente aceptados y no tienen problemas, él nunca se hubiera preocupado con los problemas de emancipación, de pronto nunca se hubiera preocupado con el sionismo. Pero ¿cómo sería la vida judía hoy si todos nosotros fuéramos Yosef, como Yosef? ¿Sería imposible reconocernos como judíos? Sin contar el resto de la historia que se va a dar la semana que viene, acordémonos que la grandeza, todo lo que Yosef logró tener, vino por supuesto de su talento natural para soñar, interpretar, pero también porque nunca se olvidó de su Dios, de su pueblo y de sus orígenes. Shabbat Shalom, desde Brit Braja, nos vemos.